Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos al Semanario Judicial. Soy Oscar González y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludamos, por supuesto, a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Por violaciones al proceso legislativo, la Corte invalidó reforma a la ley que regula el funcionamiento del Congreso de Tamaulipas. Excesivas reformas a la Constitución han erosionado su estabilidad y legitimidad, aseguró la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Reforma al Poder Judicial debe ser revisada, pues somete a la justicia a los intereses del gobierno en turno, advierten juristas. Reconocen al ministro Luis María Aguilar por su defensa de la independencia judicial y la división de poderes. Con todas las noticias, esta semana el Pleno de la Corte resolvió asuntos relacionados con leyes de ingresos de municipios de Coahuila y Quintana Roo, además de disposiciones que regulan el funcionamiento del Congreso de Tamaulipas. El Pleno de la Corte invalidó la reforma a la ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso de Tamaulipas. Esto por identificar violaciones al proceso legislativo, en específico por no cumplir con la mayoría requerida para realizar las modificaciones. En otro asunto, invalidó artículos de la Ley de Hacienda del municipio de Tulum, Quintana Roo, que establecían el cobro por la búsqueda de documentos en el registro civil, así como el cobro por la reproducción de información entregada por los sujetos obligados en materia de transparencia. Esto por vulnerar el principio de proporcionalidad tributaria, así como el derecho de acceso a la información. El Congreso Estatal no justificó el cobro por la reproducción de la información a partir de una base objetiva cuya razonabilidad pudiera ser estudiada por este tribunal, sino que lo determinó de forma arbitraria sin considerar el costo real de los materiales requeridos para la reproducción de la información. El jueves, el Pleno declaró inconstitucionales disposiciones de leyes de ingresos de 7 municipios de Coahuila por invadir competencias exclusivas de la Federación. Al resolver el mismo número de controversias constitucionales, invalidó las normas que preveían un pago por el otorgamiento de permisos para la construcción y remodelación de pozos de extracción de hidrocarburos, así como un pago por la licencia para la construcción, suministro e instalación de estructuras y sistemas de telecomunicaciones. Se determina la invalidez de los preceptos impugnados que establecen cobros de derechos por la expedición de permisos para la construcción y remodelación de pozos dedicados a la extracción de hidrocarburos. El control de la exploración y extracción de hidrocarburos, así como la legislación sobre este tópico, corresponde a la competencia federal. Es facultad del Congreso de la Unión dictar leyes sobre telecomunicaciones. Las disposiciones invalidadas son de las leyes de ingresos de los municipios de Progreso, Viesca, Matamoros, Candela, Ramos Arizpe, Cuatro Ciénegas y Parras. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La primera sala de la Corte determinó que los artículos 294 y 297 del Código Civil de Puebla, que regulan el matrimonio y el concubinato, son constitucionales, porque si bien generan una distinción de tratamiento legal respecto a las relaciones poliamorosas, no están basadas en una categoría sospechosa. La sala explicó que las resoluciones del Alto Tribunal en cuanto al matrimonio y concubinato entre personas del mismo sexo no son aplicables al poliamor, ya que este tipo de relaciones no son equiparables a las relaciones monogámicas. El poliamor tiene una operatividad distinta y más compleja, que implica gestionar las relaciones entre un grupo de manera equitativa y equilibrada entre todos sus integrantes. Por ello, no se aplican las reglas del matrimonio y el concubinato, que establecen obligaciones específicas que no serían aptas para lograr la plena operatividad del poliamor. Y al inaugurar el encuentro jurídico universitario, la ministra presidenta Norma Lucía Piña
habló de la independencia judicial como requisito indispensable para mantener la confianza ciudadana en el sistema de justicia. La excesiva flexibilidad que tiene la Constitución mexicana a la hora de ser modificada vulnera sus atributos, erosiona su estabilidad y legitimidad. Así lo señaló la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, al inaugurar el 16º Encuentro Jurídico Universitario y la Exposición Jurídica Literaria del Poder Judicial de la Federación. Ante estudiantes de Derecho de diferentes universidades públicas y privadas, señaló que desde su promulgación en 1917, la Constitución mexicana ha tenido ya más de 800 modificaciones. Signo inequívoco de permeabilidad constitucional que, como Jano, tiene dos rostros. Por un lado, la adaptabilidad como un texto vivo, dinámico, justamente permeable a las nuevas y emergentes reglas del juego. Pero también implica que la excesiva flexibilidad a la hora de ser modificada erosiona su estabilidad y legitimidad, vulnerando sus atributos como ese manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y sobre todo de unión entre los mexicanos y las mexicanas. Destacó la importancia de que jóvenes estudiantes de Derecho conozcan y se involucren en el trabajo que realiza el Poder Judicial de la Federación. No olviden que la independencia y la responsabilidad de las y los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la judicatura. Manténganse fieles a sus convicciones y aboguen por la seguridad jurídica, por la dignidad, por la libertad y por la justicia. Les pidió a los jóvenes no olvidar tampoco que la democracia constitucional implica vivir en una comunidad de ciudadanos en libertad, en donde conviven mayorías y minorías, donde ningún estado de cosas puede suponer un dominio para derrotar o sepultar los derechos fundamentales universales, independientes, indivisibles y progresivos del ser humano. En la inauguración participaron dos de las ganadoras de la competencia universitaria de litigio constitucional y derechos humanos, El Camino hacia la Suprema Corte 2024. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La directora de la Defensoría Pública Federal reiteró que la elección de personas juzgadoras politizará la impartición de justicia en el país. La Defensoría Pública Federal cuenta con asesoras y asesores jurídicos capacitados que son seleccionados mediante concurso de oposición y mantienen una actualización constante. Venir a la Defensoría Pública Federal es garantía de un buen servicio y de tener a su lado a una persona comprometida con sus derechos. Aquí no se reciben ni recomendaciones, ni líneas, ni observaciones sobre el trabajo que hacen los defensores y defensoras, asesores y asesoras. En un encuentro jurídico con universitarios, la magistrada Taisia Cruz Parcero reiteró su preocupación por el riesgo de politización de la justicia con la aplicación de la reforma al Poder Judicial. El riesgo de que la judicatura, permita la entrada de personas que lejos de contar con una carrera, con un compromiso con la justicia, con una vocación de servicio por la justicia, lleguen con intereses políticos que se reflejen en la manera de decidir los casos. Y estos intereses pueden venir, insisto, de actores políticos, de partidos, pero pueden venir también de otros actores, con poder económico o incluso de la delincuencia. En el diálogo virtual, integrantes de la Defensoría profundizaron en el trabajo de las y los defensores, la relevancia del litigio estratégico y la vocación que se requiere para ejercer dicha profesión. Precisaron que su función es garantizar un juicio justo para las personas e invitaron a las y los estudiantes de Derecho a realizar su servicio social en el instituto. Los requisitos se encuentran disponibles en los medios digitales de la Defensoría.
La directora de la Escuela Judicial aseguró que la carrera judicial es un elemento indispensable para fortalecer al sistema de justicia. Es esencial fortalecer la formación jurídica en México y garantizar la excelencia en el ejercicio de impartición de justicia, revelaron expertos. Ello durante un encuentro jurídico universitario organizado por la Escuela Federal de Formación Judicial. Josefina Cortés Campos, directora de esta institución, indicó que la carrera judicial es fundamental para garantizar la independencia judicial y la igualdad de oportunidades en el acceso a los puestos dentro del sistema judicial. Es concebida como un sistema que está encargado del proceso de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño y separación del personal jurisdiccional. Señaló que la carrera judicial es una herramienta clave para asegurar la formación y actualización continua de personas juzgadoras, contribuir al fortalecimiento de la justicia y al respeto del Estado de Derecho. La carrera judicial no desaparece, porque encontramos en el artículo 100, por ejemplo, esta referencia al desarrollo de la carrera judicial, procesos formativos, capacitación, y eso básicamente es propio de este concepto que ya hemos venido desarrollando desde el inicio de la presentación bajo el concepto de carrera judicial. En la Escuela Federal de Formación Judicial se han implementado estrategias para modernizar la capacitación de jueces, magistrados y operadores del sistema judicial en temas de integridad, transparencia, perspectiva de género y derechos humanos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Se llevó a cabo la segunda ronda de talleres rumbo a la 22ª Cumbre Judicial Iberoamericana en Santiago de Chile, en la que participó México, representado por el ministro de la Suprema Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, así como otros 21 países de la región, en donde abordaron los desafíos que enfrentan los sistemas judiciales. En este sentido, hemos dado cumplimiento al lema que guía esta edición, referido a una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas, así como a los ejes temáticos que hemos definido, avanzando con firmeza hacia el establecimiento de una justicia más inclusiva, oportuna, cordial y eficaz, capaz de proteger y garantizar la dignidad de cada ser humano. A través de 4 mesas de trabajo se diagnosticaron los retos comunes que afectan los sistemas judiciales de Iberoamérica. Pero también se han identificado soluciones innovadoras que, de implementarse de manera efectiva, pueden generar un impacto significativo en la eficiencia y la equidad de nuestros sistemas judiciales. Esta 22ª Cumbre Judicial Iberoamericana se realizará en República Dominicana en 2025. Vámonos rápidamente a unos mensajes y venimos con más. Al regresar, elección de personas juzgadoras carece de certidumbre, aseguró el magistrado Maitret. Regresamos, vámonos con más información. Durante el encuentro jurídico universitario, el catedrático argentino Roberto Gargarella ofreció una conferencia sobre democracia y constitucionalismo. Lo que está ocurriendo en México con las recientes reformas constitucionales es una de las tragedias político-jurídicas de nuestro tiempo que ha generado una enorme perplejidad y preocupación entre especialistas de otros países. Así lo señaló el sociólogo y constitucionalista argentino Roberto Gargarella al impartir una conferencia magistral sobre democracia y constitucionalismo en el marco del encuentro jurídico universitario del Poder Judicial de la Federación. Luego voy a explorar implicaciones posibles de ese modo de pensar la tensión constitucionalismo-democracia para situaciones como las que hoy se viven en México, que son situaciones las que nos llevan a pensar sobre estos temas y que muchos de nosotros desde afuera lo vemos, miramos con enorme perplejidad, preocupación, como una de las tragedias políticas jurídicas de nuestro tiempo.
El especialista se refirió a la reforma al Poder Judicial que fue aprobada recientemente en nuestro país, que dijo debe ser sometida al más alto y estricto escrutinio por tratarse de modificaciones que cambiaron las reglas del juego democrático. Aquellos que están en el poder, finalmente no importa si son de izquierda, de derecha, blancos, negros, azules, colorados, tienen la intención y tienen la oportunidad, se encuentran con una oportunidad que antes no encontraban o que les resultaba más difícil de ir desarmando el sistema de controles. Lo que acaba de ocurrir en estos días en México, digamos, de la desarticulación de los organismos autónomos, digamos, es un escándalo increíble en estos términos. Explicó que en estos casos es válido que las y los jueces tengan un rol ultraactivista para controlar las reformas que cambian las reglas del juego y que tienen una alta presunción de invalidez. Destacó que otro problema de las democracias modernas es la desconexión entre los ciudadanos y sus representantes. Porque la mayoría de los sistemas que vemos son sistemas en donde quienes deciden invocando el pueblo, de modo muy claro y muy manifiesto en México, cuando se habla de reforma constitucional, y un órgano constituido y con miles de problemas de representación, invoca a boca plena, digamos, soberanía popular, soy el pueblo habló. ¿En qué sentido el pueblo habló? Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. En este mismo espacio, el jurista italiano Luigi Ferrajoli ofreció una conferencia en la que abordó el tema de la reforma judicial, misma que calificó como contraria al Estado de Derecho. El jurista Luigi Ferrajoli se pronunció porque la reforma constitucional al Poder Judicial en México y por la que habrá elección popular de impartidores de justicia el año entrante sea motivo de falta de conocimiento institucional y no por pulsiones autoritarias. Y subrayó que esta reforma es muestra clara de la crisis democrática a nivel internacional. Espero que sea la verdadera razón de esta reforma sea una suerte de analfabetismo institucional y no a la voluntad explícita de una involución autoritaria. La crisis que se ha manifestado en esta manera muy singular en México no es una crisis solamente mexicana, es también una crisis italiana, una crisis de gran parte del mundo del occidente. En conferencia magistral dentro del encuentro jurídico universitario, Luigi Ferrajoli, uno de los juristas más reconocidos a nivel global, planteó que esta elección supone un riesgo para que impere el clasismo en la justicia penal. Los poderosos requieren impunidad y la justicia se está transformando en un sistema de represión solamente de las pequeñas delincuencias de las personas más débiles. Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal, quien fue moderadora de esta conferencia magistral, insistió en los riesgos que hay para la justicia con las elecciones del año entrante. Tendríamos que reflexionar como un acto de campaña qué se puede ofrecer a las personas que habrán de juzgar. Dejar en libertad a las personas que han robado, por ejemplo, pasar por alto la lesión a los derechos fundamentales de las personas con tal de que el electorado voltee a ver a quien se vaya a postular y voten por ellos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Durante la entrega de los premios de comunicación José Pajés Yergo, se reconoció al ministro Luis María Aguilar con la presea a la excelencia jurídica. Lo anterior por su destacada labor en la defensa de la Constitución y la división de poderes. En este marco, el ministro Luis María Aguilar Morales demandó sumarse a la defensa de la justicia constitucional, cuya labor es la protección de los derechos humanos y evitar los abusos de poder. Porque la justicia federal tiene como objetivo defender los derechos frente a la autoridad. Es precisamente esa su tarea, con lo que se constituye como el órgano institucional que hace frente, detiene y corrige la actuación de cualquier autoridad, desde la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y todas las demás autoridades de la República. Añadió que su función es velar porque no se modifiquen los ejes fundamentales de la Constitución, de ahí la importancia de revisar los ajustes a la Carta Magna cuando atentan contra su esencia.
sin un tribunal constitucional con facultades para revisarlo e integrado por jueces constitucionales preparados, con experiencia y con una independencia incuestionable, de nada sirve tener un texto constitucional fundamental, pues cualquier idea, cualquier norma, con cualquier propósito, puede alterar su esencia sin freno y sin control. En esta ceremonia también se reconoció la labor de la jueza de distrito Juana Fuentes Velázquez, de los magistrados Juan Pablo Gómez Fierro y Reinaldo Reyes Rosas, así como de Patricia Aguayo y Fernando Míguez, por su defensa de la Constitución, de la división de poderes y del Estado de Derecho. En tanto, para el magistrado Armando Maitret, los vacíos jurídicos ponen en duda la legalidad y certidumbre de la próxima elección de personas juzgadoras. Hay alta incertidumbre sobre el proceso para la elección de impartidores de justicia del año entrante, a tal grado que incluso el Instituto Nacional Electoral no sabe cómo lo va a resolver. Esto lo aseguró Armando Maitret, magistrado de circuito y ex magistrado en materia electoral. Hoy no sabemos, y el INE no lo sabe, por ejemplo, qué tipo de boleta va a usar. No sabe si va a haber o no topes de gastos de campaña, porque se supone que no va a haber financiamiento. Hay muchísimas lagunas, no solo normativas, sino también procedimentales, que tendrán que irse llenando, y se van a ir llenando, déjenme decirlo así, con un tufo terrible de ilegalidad e inconstitucionalidad. En foro de análisis del Observatorio Electoral Judicial, Armando Maitret indicó que hay falta de integridad electoral en la elección popular de las personas impartidoras de justicia. Ni siquiera vamos a tener representantes en las mesas directivas de casilla. No sabemos si el funcionariado electoral va a actuar conforme a derecho, si va a estar recibiendo la votación en la sección correspondiente, es decir, un verdadero desastre. Entonces, a eso nos enfrentamos, a una incertidumbre terrible. Llamó a la ciudadanía a mantener una observación estricta de las decisiones que tome la autoridad electoral en este tema y pueda exigir un mejor proceso. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En el semanario judicial de esta semana se publicaron 47 criterios de distintos órganos jurisdiccionales. De las salas de la Corte se difundieron 13 criterios. De la primera sala se publicó uno de rubro, remate en el juicio ejecutivo mercantil. La vigencia del avalúo de los bienes embargados puede determinarse conforme a lo dispuesto en la legislación procesal civil local, aplicada supletoriamente al Código de Comercio, de acuerdo con las legislaciones de Puebla y Baja California Sur. De la segunda sala se publicaron 12 criterios, de los cuales 11 son jurisprudencias y una tesis aislada. Entre ellas destacan indemnización por causa de muerte. El artículo 1915, segundo párrafo, del Código Civil Federal no es regresivo ni viola el principio de progresividad. Esto en relación con el derecho humano a la reparación del daño. Régimen pensionario de los trabajadores al servicio del Estado. La restricción para modificar o cambiar la opción adoptada no transgrede el derecho a la seguridad social. Bloqueo financiero de personas. La expresión petición expresa se refiere a la solicitud presentada por una autoridad extranjera en la que requiere de forma manifiesta la implementación de esta medida. De plenos regionales se emitieron 11 criterios sobre temas relacionados con el recurso de revisión fiscal, responsabilidad patrimonial del Estado e incidente de inejecución de sentencias de amparo. De tribunales colegiados se publicaron 23 criterios relacionados con acuerdos reparatorios, pensión por cesantía en edad avanzada y audiencia de revisión de medidas cautelares. Vámonos rápidamente a una pausa, no se vaya, regresamos con más. Más adelante, le presentaremos la historia de una mujer purépecha que brinda apoyo a infantes y mujeres indígenas víctimas de violencia. Vamos a ver ahora el trabajo especial de mi compañero Juan Carlos González sobre una mujer purépecha
que tras años de esfuerzo y dedicación, ahora se dedica a apoyar a personas indígenas víctimas de violencia. Como vengo de una comunidad indígena, entonces me gustaría apoyar a las personas de mi misma comunidad en cuanto a defender sus derechos. Hace 15 años, Justicia TV documentó la historia de Elizabeth Vidales Valencia, mujer de origen purépecha, quien a pesar de las dificultades, logró concluir su licenciatura en Derecho. Porque veía yo también, veía yo mucho que se daba el caso en las comunidades, que se aprovechaban de las personas, porque de hecho ni podían hablar. Algunos todavía no pueden hablar bien el castellano, español. Hoy, Elizabeth es presidenta del Colegio de Abogados Indígenas de Michoacán y fundadora de la Asociación de Mujeres Purépechas. Evento ulupan, guatapera la no, tam tiempo que tam gas, na castitín que in mamara me jamana hoper. También se desempeña como subprocuradora de protección de niñas, niños, adolescentes del sistema DIF Michoacán. Aparte de que ahorita actualmente pues ya estoy en esos cargos, he seguido con mi preparación. En el Colegio de Abogados Indígenas estamos en constante capacitación, organizamos talleres, conferencias, ponencias, conversatorios y más cosas. Con frecuencia pinta su cuerpo de colores para recorrer los pueblos cercanos a Uruapan, incluido Turícuaro, donde nació y mantiene sus raíces indígenas. Ayuda como intérprete purépecha principalmente a mujeres que han sufrido violencia y no hablan bien el español. Porque luego sucede que salen de las comunidades, tal vez mujeres, por ejemplo, en este tema, violentadas, golpeadas, violentadas psicológicamente, acuden a Fiscalía, a la ciudad de Uruapan, o en Paracho, o a Morelia, a presentar alguna denuncia. Y si se encuentran que no pueden expresarse debidamente en la lengua española, digo el español, o por ejemplo que no haya un intérprete, un traductor, desde ahí entonces se empieza a coartar ese derecho. Es el caso de María de los Ángeles González, activista indígena de la comunidad de Comachuen, quien fue encarcelada por denunciar malos manejos económicos por parte de las autoridades comunitarias. Un grupo de personas fue a hablar con las autoridades de que no les permitía que me estuvieran privando de mi libertad, que me sacaran, que sin embargo era un buen trabajo el que había hecho, que aparte de todas las actividades que he venido realizando, que vienen siendo en los temas ambientales, la cual yo estoy más enfocada en ese trabajo. Gracias a que Elizabeth conserva su lengua originaria, se ha convertido en un importante apoyo para aquellas mujeres indígenas que buscan alzar su voz para vivir sin violencia y discriminación. Me siento orgulloso porque nosotros éramos muy humildes. A pesar, mi hija sí pudo estudiar. Quisiera que otros así iban a aprender para apoyar a los indígenas, porque en esta meseta purépecha no podemos hablar en español y necesita una abogada o un abogado que se siente orgulloso para hablar en purépecha. En
Uruapan, Michoacán, Elizabeth trabaja durante el día como subprocuradora de protección a niñas, niños y adolescentes. Por las tardes brinda asesoría en el Colegio de Abogados Indígenas de Michoacán. De este abreviado. Ese es Namoni. Para Inmaculada. En Charwandainta. Kaman casi. A ver. Chuasheshkia, matarinden cuaspiri chingón de compañero, en Gashuanjikul, Sheshka Chitwandaitan. Ahí da seguimiento a casos como el de Mónica, quien fue despojada de sus propiedades después de que mataron a su esposo y quedó al cuidado de sus 3 hijos. Historias que en muchas ocasiones quedan en la impunidad porque no hubo quien tradujera la tragedia que viven estas mujeres. Cuando ellas no pueden comunicarse como correctamente o debidamente su sentir, su situación que están pasando, como que les va limitando, como que si querían buscar ayuda y ven tanta dificultad, pues ya mejor dicen, no, mejor ya no hago nada, mejor pues está bien, acepto lo que me está ofreciendo la otra parte. Aquí en la meseta purépecha, las mujeres indígenas sufren principalmente de violencia familiar y de falta de acceso a la justicia con la ayuda de un intérprete que hable su lengua materna. Un problema que afecta a miles de mujeres en varias regiones del país. Walitich nanaka chananak sapilaticha engasnitamanka nakwek hash wandaikwa nakwek hash de tulish boling violencia ayam pikulhe ashpinash pakarhe. De esta manera llegamos al final de este semanario. Soy Oscar González. Lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes sigue la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver una acción y 8 controversias en las que se pide invalidar disposiciones de la Ley de Hacienda del municipio de Tulum, Quintana Roo, y de leyes de ingresos de municipios de Coahuila. Muchas gracias. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.